tardes. Bienvenidos y agradecidos de vuestra presencia en estas ya 15 jornadas de técnicas de olivar ecológico, que en que pone el nombre de olivar ecológico, pues cada vez intentamos que sea más general, ¿no? Aunque digamos dentro del paraguas ecológico, pero yo creo que también va a haber ponencias que tienen un carácter muy general, que van en conceptos de salud, de mercado y de caracterización de olivares, que lo veremos ahora, que puede tener, creo, con un interés bastante general. 15 añitos, que parece que es un número redondo, pero bueno, aquí seguimos intentando pues poner conocimiento y, como decía Manolo hoy en una entrevista en la radio, cada vez nos resulta más difícil el poder encontrar gente que pueda generar un poco lo que es interés y que de verdad que nos traigan cositas frescas, ¿no? Aunque es complicado, siempre intentamos mejorarnos y creo que esta noche vamos a tener dos ponencias que son de un nivel y de un interés, vamos, por lo menos para mí, fantástico, ¿no? Hoy vamos a empezar con Pedro López, director de Propotec. Lo conocemos hace ya tiempo por nuestra andadura allí con el Ministerio y es una persona de las que yo siempre cuando la veo, tengo la suerte de coincidir, pues me gusta discutir en el buen sentido de la palabra, comentar, intercambiar impresiones. Porque dentro del sector ecológico, lo que somos los productores, los que estamos en las empresas, pues tenemos esa facultad de estar dentro siempre del tema del ecológico, de esa burbujita, que a veces no tenemos esa capacidad de salir fuera o de vernos desde una perspectiva mucho mayor. Pedro tiene esa perspectiva que nos ve desde una posición, desde una dimensión mucho más alta y nos ve nuestras carencias, nos ve nuestras virtudes, pero sobre todo es capaz de analizarlas y es capaz de, por lo menos, de decírnoslas, ¿no? Y esa posición que tiene Pedro desde otra dimensión, desde otro nivel, de analizando fríamente lo que son datos, lo que son tendencias de lo que es del mercado ecológico, pues la verdad que a mí me merece muchísimo respeto, ¿no? Cuando le dije que si podía venir para compartir todas sus impresiones con nosotros, para que también un poco sepamos desde nuestra perspectiva, desde este rincón maravilloso, que es para mí el centro del universo, que es Los Pedroches, pues que también sepamos cómo va lo que es el resto del sector de producción ecológica, para dónde tira. Estamos equivocados de aquel camino que iniciamos hace ya casi 20 años, 20 años. Estamos bien, tenemos que rectificar algo. Yo creo que Pedro nos puede dar una idea bastante buena o aproximada de por dónde vamos, ¿no? O ese camino que nosotros abrimos hace tiempo, si ese camino se va a abrir, va a haber muchas piedras o va a haber muchos inconvenientes. Agradecerle ya a Manolo, que es un poco el que se encarga del tema de la formación, pero bueno, a veces este trabajo ya no solamente es con Manolo, sino también con todos los compañeros, ¿no?, de Olipe, ¿no? Tanto Bartolomé, que le echa una mano, como Francisco, y bueno, también sobre todo Jesús y Rosalía, que en el aspecto técnico pues también que nos echan una manita muy buena, pues para que esto también se pueda llevar dentro de nuestra web a un montón de sitios. No me quiero alargar mucho más y pasaré la palabra a Pedro y tendrá lo que es su ponencia, porque nos tiene que dejar casi rápidamente, que tiene que coger el tren en Los Pedroches, ¿no? Porque tenemos pocos trenes en Los Pedroches, los poquitos que hay los tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces esperemos que poco a poco nos metan alguno más y podamos tener, o por lo menos disfrutar de gente como Pedro un poquito más. Pero bueno, el tiempo nos marcará y después de Pedro pues habrá un turno de preguntas, de cuestiones que de verdad me gustaría de que tuviésemos esa capacidad de todas las dudas que tengamos y que las podamos hacer. Agradecerle también la presencia, que hay gente que siempre esta jornada decimos para los socios, no son para los socios, también son para otras personas que pueden estar interesadas, ¿no? Y estoy viendo también gente que está muy activa en la comarca, en nuestro pueblo, muy emprendedora, y le agradezco, ¿no? Agradezco de verdad que vengáis, que os acerquéis, porque estáis viendo también que en este mundo de la producción ecológica hay un camino bastante interesante. Y también incluso amigos que han venido de Quesada, ¿no? Con mi amigo Vicente, la verdad que ese esfuerzo por venir te lo agradezco enormemente, ¿no? Ya lo digo y te comprometo, me gustaría que en primavera vinieras, porque es un experto en temas de injertos de olivar. Y bueno, injertos de olivar y de todas las plantas. Injerta todo, vamos, no sé, yo me voy a injertar algo también, a ver si nos sale, o si crezco un poco pelo. No sé si los injertos de pelo también los puedes hacer, ¿no?
el caso de que, bueno, os agradezco la verdad que vuestra presencia y, bueno, espero que os disfrute, que disfrutéis todos y que nos relajemos y, bueno, tenemos un par de horitas por delante para aprender, para disfrutar, ¿de acuerdo? Pues, Pedro, muchísimas gracias por tu esfuerzo en venir, en acompañarnos y estamos a tus pies. Muchas gracias, Juan Antonio. Buenas tardes, bienvenidos. Antes de empezar, quiero agradecer a Olivarera de los Pedroches y a Juan Antonio Caballero que me hayan invitado a compartir con ustedes esta tarde. Como bien dice, me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero hoy por hoy el AVE manda y la agenda de trabajo. Bien, me presento oficialmente, me llamo Pedro López y soy el director de una asesoría de marketing y comercialización de producto agroalimentario especializada en alimentos de calidad diferenciada, entre ellos la producción y el producto ecológico. Soy el director de Probotec, que es esto, es una asesoría integral para todas las áreas principales de la empresa agroalimentaria, tanto planificación como marketing, como comercialización, calidad, formación, etcétera, que está dirigida a todos los eslabones de la cadena de comercialización, desde productores hasta distribuidores y vendedores finales, y que está especializada, como les decía, ahora mismo en producción de calidad diferenciada, agroalimentario, pero calidad diferenciada en lo que entra producción ecológica, denominaciones de origen, etcétera. De lo que les voy a hablar esta tarde es de una visión general del mercado de producto ecológico. No les voy a hablar de olivar ecológico. Aquí va a haber personas que saben muchísimo más que yo de tema de olivar ecológico. Sin embargo, yo les voy a dar una visión general de cómo vemos el mercado, la situación actual y el futuro de la comercialización, del mercado, de la producción de productos ecológicos en el mercado interior español. Me voy a basar en un estudio que hicimos para el Ministerio, que se ha presentado este año y que se hizo en el año 2014, de precisamente cuál es la situación del mercado de producto ecológico hoy por hoy en España. Les voy a hablar de conceptos relacionados con la oferta de producto ecológico en el mercado interior, de cómo es el comprador de producto ecológico, no el comprador ecológico, sino el comprador de productos ecológicos, quiero hacer esa distinción, y cómo es el aprovisionamiento. Y en este estudio, y les haré un resumen muy breve, se habla de cuál es el diagnóstico de esta situación, cómo está el mercado hoy día, cuáles son sus perspectivas de futuro, y cuáles son los retos, como decía Juan Antonio, cómo estamos, qué oportunidades hay, qué futuro hay en el tema de la comercialización de producto ecológico. Y en el informe se habla también, y les daré una pincelada, sobre una serie de propuestas y ejes de trabajo para consolidar el crecimiento de la producción ecológica y de la comercialización de producto ecológico en España. Este estudio completo, del que yo les voy a hablar ahora en resumen, lo pueden consultar en la página web del Ministerio. En la página web del Ministerio, en la pestaña de alimentación, quiero recordar, se abre una serie de pestañas y una de ellas es la agricultura ecológica. En la pestaña de agricultura ecológica hay otra subpestaña que se llama documentos de interés y ahí tienen una serie de estudios e informes, entre ellos este que les voy a comentar, de caracterización del mercado en el año 2014. Ahí podrán consultar todos los datos que yo les voy a dar en resumen ahora mismo. Bien. El marco general del mercado de producto ecológico en España hoy por hoy nos dice que el volumen de la cifra de venta que se ha manejado en el año 2014 de venta de producto ecológico en España está alrededor de los 1.000 millones de euros. Es muy poquito. El consumo de producto alimentario convencional en España es de 100.000 millones de euros. 1.000 millones es un 1%, nada más, de producto ecológico frente al convencional. Si lo miramos desde esa perspectiva, pero si lo miramos desde hace 10, 15 años, cómo era el mercado de producto ecológico en España hace 10 años, la verdad es que hemos andado un camino, habéis andado un camino muy importante y muy llamativo. Y yo, sinceramente, no me imaginaría estar hablando hoy de un 1% de mercado de producto ecológico en España, partiendo de los inicios de los que partíamos.
Esto se traduce más o menos en un consumo por habitante y año de unos 21 euros de producto ecológico, que nos tiene bastante alejados todavía de lo que se consume en países europeos con un mercado alimentario muy similar al nuestro, como Francia, Italia o Alemania. En Alemania, por ejemplo, están en un 4 y pico %, o sea, están 4 veces y media por encima de nuestro consumo. Y la primera conclusión o la primera reflexión que yo haría sobre este tema es por qué España, siendo como es un país eminentemente productor y líder en producción de producto ecológico, tiene un mercado interior no tan desarrollado como cabría esperar con el potencial que tenemos. Y es lo que se desglosa en el estudio que yo les comentaba ahora mismo. En cuanto al valor de la producción en origen, otro dato genérico del mercado de la producción ecológica en España, vemos que básicamente España produce hortalizas, frutas, legumbres y aceite y vino, básicamente. Luego hay otras producciones que también son significativas, pero sobre todo esos capítulos. Y ven ustedes en la gráfica que tanto el consumo como la producción se han mantenido más o menos estables en los últimos 3 o 4 años. Yo empleo la palabra primero estable. El mercado está estabilizado, con crecimientos pequeños. Si alguien quiere buscar el lado reflexivo de esta situación, podría pensar que el mercado está estancado. Y de decir estable a decir estancado, pues hay un matiz importante, pero hay que tener en cuenta esa realidad hoy día. Desde 2011, fecha del último estudio que se hizo de comercialización de producto ecológico en España, el consumo y la producción están estabilizados después de varios años de crecimiento importante. ¿Dónde se vende producto ecológico en España? España tiene unas características curiosas con respecto a otros mercados europeos. Donde más se vende producto ecológico en España es en el canal especialista. El informe habla de canal especialista, supermercados ecológicos, tiendas ecológicas, herbolarios, etcétera. La mayoría del producto ecológico que se vende en España se vende en ese canal especialista. Y en distribución convencional, en hipermercados y en supermercados convencionales, se venden menos de la mitad, en torno a un 40%, una cosa así. Eso no ocurre en el resto de Europa. En Europa es al revés. Donde más se vende producto ecológico es en las grandes superficies, en los supermercados convencionales y mucho menos en los comercios especializados. Desde que se vienen haciendo estudios de comercialización de producto ecológico, vemos que va aumentando el porcentaje de producto ecológico que se vende en la gran distribución y que se va reduciendo poquito a poco el producto que se vende en el canal especialista. Y en este canal especialista, les recuerdo, supermercados ecológicos, tiendas ecológicas y herbolarios, se observa un movimiento de concentración. Están vendiendo más los grandes supermercados ecológicos en detrimento de los pequeños. Está habiendo un proceso natural, yo creo que de madurez, del canal de venta de producto ecológico, por el cual se produce esa concentración de venta de producto ecológico en grandes tiendas. Otro de los aspectos importantes que se tratan en el informe es cuál es la oferta real de producto ecológico en España. La situación es la siguiente. Somos eminentemente productores de ciertas categorías o tipos de producto y de otros tipos de producto estamos bastante escasos. Ahí en esa tabla ven ustedes en la columna de la izquierda cuál es el reparto del consumo de producto alimentario convencional y vemos que se consume un 22% de fruta, un 22% de carne, un 13% de pescado, etcétera, etcétera. Ese es el reparto que se hace del consumo de producto alimentario convencional. Si lo comparamos con lo que encontramos en los canales de venta de producto ecológico, vemos que hay diferencias importantes y llamativas. Si un consumidor convencional consume un 22% de frutas y hortalizas, la oferta que se observa en ecológico, en frutas y verduras, por ejemplo, es de un 5 o un 15%, prácticamente no hay carne o derivados de productos animales, etcétera. Quiero decir con esto que el reparto o la oferta que hay de producto ecológico para el consumidor es diferente a la oferta que hay de producto convencional. Y, hombre, entiendo
que la relación o el reparto que hay de alimento convencional es el habitual, porque es el consumo que hacemos la mayoría de los consumidores. Con lo cual hay un desfase, un desequilibrio entre oferta de producto ecológico frente a lo que es la necesidad habitual de una cesta de compra normal de un consumidor. Eso nos lleva a hacernos una serie de preguntas, dos principalmente, y es si realmente el consumidor de producto ecológico tiene un perfil distinto del consumidor convencional y por eso la oferta que hay de producto ecológico en los canales de venta es diferente a la convencional, o es que los problemas que hay a lo largo de la cadena de comercialización de producto ecológico obligan a que los canales de venta no vendan realmente lo que el consumidor necesita, sino lo que encuentran o lo que pueden poner a disposición por el desarrollo de la cadena de comercialización. Si es esto lo que pasa, tenemos un problema, y es que el mercado de producto ecológico no está satisfaciendo las demandas de producto alimentario que pueda tener un consumidor habitual. Yo les voy dando reflexiones para luego, en las conclusiones, agruparlas todas y ver, como decía Juan Antonio, por dónde tirar en el tema del mercado y del producto ecológico hoy por hoy. Decía, ¿es el consumidor de producto ecológico distinto en cuanto a necesidades de alimentación respecto al consumidor convencional? Pues bueno, este estudio intenta profundizar en si realmente hay diferencias entre consumidor ecológico y consumidor convencional. Cuando un cliente elige o decide un producto, está barajando una serie de factores, de necesidades, de motivaciones de compra, que eso se tiene muy estudiado en marketing. Un consumidor elige un producto u otro en función de si quiere más o menos calidad, si quiere más o menos precio, si quiere un origen determinado de producto, si quiere seguridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que son las motivaciones de compra que llevan a un consumidor a elegir un producto u otro. Las motivaciones, las necesidades de compra de un consumidor convencional y de un consumidor ecológico son similares. Hay ciertas diferencias, pero básicamente son muy parecidas. Un consumidor convencional y un consumidor ecológico están buscando una calidad, están buscando un origen, están buscando la salud a través de la alimentación, y todo eso son tendencias comunes entre los dos tipos de consumidores. El estudio lo que viene a decir es que lo que cambia realmente, lo que diferencia a un consumidor de producto ecológico de un consumidor convencional es la prioridad que establece cada uno de ellos en esos factores. Para un consumidor convencional, y más en los tiempos de crisis en que estamos, el factor precio es un factor determinante y prioriza la elección de un producto alimentario en función del precio. También en función de la calidad, en función de si se encuentra más o menos cerca de su domicilio, o sea, comodidad, rapidez de compra, etcétera. El consumidor de producto ecológico quizá prioriza más otras cuestiones, como la salud a través de alimentación, el respeto o el cuidado del entorno a través de los productos que consumo, etcétera. Eso no quiere decir que el consumidor ecológico sea insensible a cuestiones como pueda ser el precio. Y eso es muy importante. Estudios que se están haciendo de consumidor en el año 2014 y 2015 demuestran que los consumidores de producto ecológico, los que compran con producto ecológico habitualmente, están cada día más preocupados por el precio. Y uno de los factores principales por los que un consumidor ecológico no consume más producto, según ellos, es porque el precio no les permite aumentar ese consumo. Por un lado eso, y por otro, que encuentran dificultades también para satisfacer esas necesidades de una cesta de compra habitual. Como conclusión de este punto, las necesidades de compra de un consumidor ecológico y de un consumidor convencional son similares. Lo que diferencia a unos de otros es la prioridad que uno establece a otro. Con lo cual, todas las estrategias, las políticas y las gestiones que se puedan hacer para fomentar el mercado de producto convencional valen, en mi opinión, para fomentar también el mercado de producto ecológico, con determinadas salvedades y teniendo cuidado con determinados elementos. De tal manera nos encontramos que, siguiendo con el foco en el consumidor, nos encontramos básicamente en los estudios de consumidor de producto ecológico hay multitud de agrupaciones o de distintos tipos de consumidor de producto ecológico. Yo los he simplificado en 4.
el consumidor ecológico fiel, el de toda la vida, el que es consumidor de producto ecológico 100% o 90%, y luego en el otro extremo de la gama estaría el consumidor convencional que nunca consume producto ecológico. Y entre esos dos extremos estaría el consumidor mixto frecuente, el que compatibiliza producto ecológico con producto convencional, vamos a decir mitad y mitad, y luego estaría el consumidor mixto esporádico, el que es consumidor convencional, pero de vez en cuando se acerca al mercado de producto ecológico porque empieza a interesarse por ese tipo de productos, porque se empieza a preocupar por su salud, porque se empieza a preocupar por una serie de circunstancias relacionadas con la alimentación, como son las alergias, como son las intolerancias, etcétera, que se empieza a preocupar por el medio ambiente y empieza a pensar en cuál es la incidencia de la producción alimentaria sobre ese entorno, etcétera. Si bajamos al nivel del comportamiento de estos dos tipos de consumidores, del mixto, tanto el frecuente como el ocasional, nos encontramos que ese consumidor mixto frecuente, su lugar de compra habitual va a ser el establecimiento de venta especializado, supermercados ecológicos, herbolarios, tiendas ecológicas, etcétera. Y que de vez en cuando se acerca a la gran superficie pues, para ver qué tienen de nuevo y para comprar algún producto más. Pero básicamente compran en el comercio especializado. A mí lo que me interesa más de todo esto, desde el punto de vista de desarrollar el mercado de producto ecológico en España, es ese, vamos a llamar, 85 o 90% de consumidores convencionales que se empiezan a acercar con interés al mundo del producto ecológico. Y que, ¿dónde compran esos consumidores convencionales? Donde toda la vida, en el súper o en el hiper. Y allí van a encontrarse con el producto ecológico que la gran distribución está empezando a poner a su disposición. Pero por ese interés creciente del consumidor mixto, convencional, pero interesado en el ecológico, empieza a acercarse al canal especialista. Me preocupa, en este movimiento, me preocupa una cosa, y es que el consumidor convencional que entra en un supermercado ecológico va con su mentalidad de consumidor convencional de toda la vida. Quiere variedad, quiere comodidad, quiere rapidez y quiere precio. Es a lo que está acostumbrado. Y hoy por hoy el supermercado ecológico está adaptado a un tipo de consumidor que no es este. Entonces nos encontramos con que el consumidor convencional empieza a interesarse por el canal especialista, pero el canal especialista todavía no está perfectamente adaptado a ese consumidor convencional. Y creo que uno de los ejes por los que se puede desarrollar el producto ecológico en España el mercado de producto ecológico en España, es porque ese consumidor mayoritario convencional empieza a encontrarse a gusto en los canales de venta especializados. No sé si me siguen este razonamiento. La cuestión es que el canal de venta especialista debe adaptarse a las necesidades de consumo del consumidor convencional. Otro de los aspectos que se tratan en el estudio es el del aprovisionamiento del producto ecológico. Cómo llega desde la producción hasta el canal de venta el producto ecológico en España hoy por hoy. La mayoría del producto ecológico que se vende en los puntos de venta se vende a través de distribuidores y mayoristas, más de un 50%. Distribuidores y mayoristas que están muy atomizados y están mal repartidos por toda la geografía nacional. Básicamente, distribuidores hay en cantidad en Madrid, en Cataluña y en Andalucía. En el resto de España, el desarrollo de distribuidores es más bien escaso, con lo cual la capacidad de abastecimiento que pueda tener un comercio en Galicia, en Extremadura o en Castilla-León es más difícil porque hay una menor capacidad o una menor disponibilidad de distribuidores. Además, estos distribuidores tienen que abastecer a una población de canales de venta muy heterogénea. Hay hipermercados, hay supermercados, hay tiendas especializadas grandes, pequeñas, hay herbolarios, y todos ellos tienen unas características y están muy dispersos, con lo cual la disponibilidad o la capacidad de llegar a todos esos comercios es más complicada que en convencional. Quiero decir con esto que la distribución, el aprovisionamiento de producto ecológico en el mercado interior español también tiene ciertas dificultades. Para hacer llegar el producto
desde el origen hasta el punto de venta. Bien, les he hablado de una serie de hechos que se observan cuando analizas el mercado y que cuando haces un estudio o llegas al diagnóstico de situación del mercado de producto ecológico, pues te encuentras con un resumen como el que tienen ustedes ahí en la pantalla. En cuanto a oferta de producto, nos encontramos, acuérdense de lo que les decía, la proporción que hay de oferta de producto convencional frente a la proporción de oferta que hay de producto ecológico. Hay un desfase, hoy por hoy, entre lo que se produce y lo que realmente está demandando el consumidor. Se produce mucho de algunas categorías y muy poco de otras, con lo cual el consumidor tiene ciertas dificultades para hacer esa cesta de compra de producto ecológico. Eso desde el punto de vista de la oferta de producto. Además, hay otro problema en España y es que todavía se ha desarrollado mucho la producción en origen, pero falta todavía un desarrollo importante de la industria transformadora de producto ecológico. Yo siempre digo, un consumidor no se lleva a casa 50 kilos de harina, 50 kilos de trigo, se lleva 1 kilo de harina. Y para transformar 50 kilos de trigo en harina hace falta una industria transformadora. En España la industria transformadora está creciendo el número de industrias, pero todavía estamos lejos de la proporción de otros países. En el año 2011, creo recordar de memoria, que en Alemania había 11 industrias por cada una en España. Entonces ahí tenemos un problema de transformación de producto ecológico de materia prima en producto terminado. Y, por último, hay un problema de información y de comunicación en el etiquetado de lo que es el producto ecológico con respecto al consumidor. El consumidor todavía no tiene muy claro algunas cuestiones relativas a lo que es el producto ecológico y lo que es la producción ecológica desde el punto de vista de la lectura de una etiqueta. Entonces, ahí hace falta mensajes un poco más claros de lo que es la producción ecológica desde el punto de vista del etiquetado del producto. En cuanto al aprovisionamiento, acabamos de verlo ahora mismo, canales de venta muy heterogéneos, dispersos y una distribución de producto basada en distribuidores, no directa desde productor a canal de venta final, que hacen que la cadena de distribución sea larga, sea complicada, y eso es sinónimo de aumento de costes, porque si para llevar un producto desde el campo hasta un punto de venta hay que dar 3 o 4 pases por una serie de intermediarios, mayoristas, minoristas, etcétera, eso va aumentando los costes del producto independientemente de que el producto sea más o menos caro de producir. Desde el punto de vista del tipo de cliente, nos encontramos lo que les decía hace un momento con respecto al consumidor convencional que empieza a interesarse por el producto ecológico, que no se encuentra a gusto en el canal especialista de venta, que es donde más producto ecológico puede encontrar, y que está demandando una serie de servicios y de necesidades de compra a las cuales todavía no se ha adaptado perfectamente el canal de venta especialista. Y por último, el canal de venta en general, el canal de venta y todo el sector, productores, elaboradores, distribuidores y canales de venta, tienen un problema importante, que es el de organización y de vertebración. Todos los sectores alimentarios convencionales tienen su federación de, su consorcio, su asociación de. En ecológico no hay ese reflejo. La organización y la vertebración que hay en producto y en producción ecológica todavía está por desarrollar en España. Eso implica que haya dificultades a la hora de definir un mensaje común de lo que es la producción ecológica, a la hora de defender intereses comunes del sector frente a administraciones, frente a la sociedad en general, frente a otras cadenas de distribución, etc. Hay una atomización de puntos de venta, con lo cual el volumen de compra de cada uno de los puntos de venta es pequeño y eso favorece que sea más complicada la comercialización y eso aumenta también los costes. Y por último, estamos hablando de surtidos, de oferta de producto ecológico descompensado, llamo yo, lo que decíamos antes, una serie de productos que no se adaptan perfectamente a la necesidad de una cesta de compra normal. Un detalle importante, bueno, interesante, más que importante, y es el desarrollo del canal de la restauración.
en cuanto a producto ecológico. En España, un 70% del alimento que se consume en casa y el otro 30% se consume en bares, restaurantes, cafeterías, etc. En ecológico no llega al 2% el consumo de producto ecológico en el canal de la restauración. Es muy llamativo ese dato y es una pérdida de potencial y de llegada al consumidor que el canal de la restauración no tenga una representación de producto ecológico. Y eso es una de las cuestiones que son características y que suponen un problema para el desarrollo del mercado. En este gráfico lo que ven ustedes es la representación a lo largo de toda la cadena de comercialización de estos hechos que les acabo de comentar y de estos problemas. Digamos, el diagnóstico de la cadena de valor del producto ecológico. Lo que ven ustedes ahí es un gráfico bastante complejo, ¿no? Es lo primero que se ve a los ojos. Pues esa es la realidad de la cadena de comercialización en España, que es difícil hacer llegar un producto desde el campo hasta el punto de venta, por una serie de razones que son las que hemos comentado ahora. Entonces, digamos que el diagnóstico de esta situación que les he comentado nos lleva a detectar una serie de puntos que son mejorables y que tienen que abordarse a partir de ahora para la realidad que ha conseguido el sector ecológico hasta la fecha. E insisto, me quito el sombrero cómo ha evolucionado el sector de la producción ecológica y de la comercialización en los últimos 10 años, probablemente debido a industrias, a productores como Olivarera de los Pedroches, que organiza hoy esta jornada, y muchos otros, pero que ese crecimiento que ha consolidado y que hace años era complicado de imaginarse, necesita afianzarse. Y para afianzarse, todos estos hechos y cuestiones que yo les he comentado tienen que abordarse a partir de ahora. Si no, nos podemos encontrar con que el sector puede seguir creciendo con una base poco firme. Y eso puede dar lugar a distorsiones, a desequilibrios, que como poco hagan que el posible crecimiento o el futuro que tenga el producto ecológico en España no sea tan prometedor como el que podría ser. Y si nos vamos al peor de los casos, pues que el sector del producto ecológico y del mercado ecológico, tal y como lo conocemos hasta hoy, pues desaparezca en manos de grandes distribuidores, canales de venta similares a los convencionales, etcétera. Que no digo que no tengan que aportar su grano de arena para el desarrollo del sector, pero que no pueden ser los únicos protagonistas del desarrollo futuro del sector. En el informe se habla, bueno, se establece un análisis DAFO, o sea, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector. Me voy a centrar en las fortalezas y en las oportunidades. España es un país con unas características, una climatología y un suelo excepcional para el desarrollo del producto ecológico. Tiene una gran variedad y calidad de producto ecológico reconocido a nivel internacional. Y tiene un potencial de consumo interno importante, más que nada porque el consumo interno es bajo. O sea que podemos crecer de manera fácil porque partimos de niveles bajitos. Y las oportunidades, pues en la imagen que tiene el producto ecológico en España, fruto de una buena gestión a nivel exportación desde hace muchos años, el desarrollo que está teniendo el producto ecológico en otros países. En Europa, en Estados Unidos, los principales mercados de producto ecológico, el crecimiento de este mercado es sostenido año tras año y es una realidad que va a seguir creciendo en los próximos años, con lo cual nos encontramos un mercado creciente y con buena salud en Europa y en Estados Unidos, que puede ser el camino que nosotros podemos seguir para el desarrollo del mercado interno en España. O sea que la impresión mía particular es que, a pesar de todos los elementos sobre los que debe reflexionar el sector a partir de ahora, creo que las condiciones y el futuro que le espera a la producción ecológica y al mercado de producto ecológico en España es prometedor. ¿Hasta dónde puede llegar el mercado? Pues ahí tienen ustedes una serie de datos, no voy a entrar en ellos. Lo que sí les voy a decir es que yo creo que si se mantienen las condiciones actuales de organización, de distribución, de oferta de producto en relación con la demanda, de evolución del consumidor, si se mantiene la inercia del sector hasta la fecha, pues en 5 o 6 años podríamos duplicar el volumen de mercado de producto ecológico en España. Pero eso para mí es un objetivo muy poco ambicioso.
Si el sector acomete acciones en relación con todos los puntos que yo les he abordado y que se definen en el estudio, si hace, vamos a llamar, los deberes en todos esos puntos, podríamos estar más cerca de lo que están los alemanes de lo que estamos hoy día, en cuestión de 5 años o una cosa así. Y es un mercado, un futuro muy prometedor, porque estaríamos hablando no de duplicar el volumen del mercado español, sino de cuadruplicar o quintuplicar las cifras que hay ahora mismo y acercarnos a donde realmente deberíamos estar si estas aristas, estas rebabas que hay en el mercado de producto ecológico en España se liman y se acometen. O sea que si mantenemos ahora el statu quo actual, pues podemos estar mejor, pero no mucho, dentro de 5 años. Si el sector se pone un poquito las pilas en una serie de puntos concretos, puede triplicar, cuadruplicar su volumen en cuestión de 5 años, una cosa así. En el estudio se propone una estrategia, vamos a llamarla así, para que este futuro sea una realidad. Lo primero de todo, habría que consolidar lo conseguido hasta la fecha, con una serie de acciones y medidas a corto plazo para corregir estos desequilibrios que les he comentado ahora mismo. Y cuando se haya consolidado el sector, tanto la producción como el mercado, entonces establecer otra serie de medidas para favorecer un crecimiento fuerte y sostenido que nos lleve a cuadruplicar o quintuplicar ese volumen de mercado. Entonces, para empezar, una serie de medidas correctoras, vamos a llamarle así, que tienen que ver con organización, que tienen que ver con adecuación de la oferta a la demanda, que tiene que ver con adecuación de la cadena de comercialización y de distribución, con la profesionalización de los puntos de venta, con el acercamiento de los puntos de venta a las necesidades de un consumidor convencional que empieza a interesarse por el producto ecológico, todo esto que les he comentado hasta ahora. Y a partir de ahí, establecer una serie de medidas de mejora a medio y largo plazo que consoliden y hagan un crecimiento fuerte del sector. Ahí tienen ustedes un resumen de medidas, tanto a corto plazo como a medio plazo, correctoras y de mejora en una serie de áreas principales, como puede ser la información, la vertebración, la comercialización y la comunicación, que tienen perfectamente desarrollados en el estudio del Ministerio. Conclusión. Este sector ha hecho un recorrido importante, ha hecho un esfuerzo muy fuerte, ha partido de niveles muy bajos y con medios muy poco desarrollados desde hace 15, 20 años a esta parte. Es un mérito que hay que dar a los operadores del sector de producto ecológico de llegar hasta donde han llegado, pero hace falta sentarse y reflexionar sobre una serie de desequilibrios o de desfases que hay en el mercado hoy por hoy que necesitan ser corregidos para consolidar ese crecimiento del que hablábamos. Solo darles un detalle. El sector agroalimentario convencional en los últimos 10-15 años ha experimentado una evolución tremenda en todos los sentidos, en gestión, en optimización, en planificación, en marketing. Y el sector ecológico en esas cuestiones no se ha desarrollado tanto como el sector convencional. Quiero decir que la estructura del mercado de producto ecológico y del sector de la producción ecológica mantiene más o menos un nivel parecido al que tenía hace 10-15 años, pero con el problema de que está en un sector, en un mercado que está evolucionando rapidísimamente y día a día, como es el mercado de la alimentación en general. Entonces, un sector o un subsector que no avanza al ritmo que está avanzando otros subsectores está condenado a quedarse atascado en unos niveles que no deseamos que haya, sino que estén mucho más por encima de lo que es la realidad actual. La conclusión final es que el mercado es prometedor, pero que hay que hacer un esfuerzo a partir de ahora por corregir ciertos desequilibrios para llegar a ese crecimiento sostenido que puede darse a partir de ahora una vez consolidado el desarrollo del sector ecológico. Nada más, gracias por su atención y, bueno, abierto ahora mismo a todas las preguntas que quieran ustedes hacer. Gracias. Bueno, Pedro.
Pues muchísimas gracias por, bueno, pues nos pone un poco en nuestro sitio, ¿no? A veces son cosas que intuyes, no sé si es porque o estás metido en el tema. Intenta evolucionar, intenta avanzar, pero bueno, yo tengo unas cuantas cuestiones, pero me las voy a dejar casi para después de que nos pongan. Pero bueno, pero nos hablabas del 2013. En 2014-2015 el tema de la salida de crisis, un poquito que se está viendo, me voy a permitir empezar yo, ¿no? Para romper el fuego, ¿no? Porque, bueno, muchas veces los datos de los estudios pues a veces nos llevan a años pasados cuando tú mismo comentas de que la evolución en este sistema de la alimentación es fortísimo, ¿no? O sea, es rapidísimo. Y bueno, hay datos de que conocemos, ¿no? El Corte Inglés, ¿no? Que en el tema de alimentación pues bajó una barbaridad. De hecho, creo que hasta cerrado hasta supermercados, decían, y demás. Y el tema de ecológico era lo que tenía de superávit, que era lo que más le había incrementado, ¿no? Y esto está pasando en los últimos años. No sé si tenéis datos, aunque no quiero que te adelantes, pero por lo menos darnos alguna pincelada de mucho más fresco, ¿no? Juan Antonio se refiere a que ahora mismo estamos terminando el estudio de caracterización del mercado ecológico del año 2014, que es un informe que presentará el Ministerio pues a principios del año que viene, me imagino. Entonces no puedo adelantar mucho, pero sobre la pregunta que me has hecho, yo veo luces y sombras en esta cuestión. Las luces, mientras en el año 2014 el mercado de la alimentación convencional en España se redujo un 3,5% y lleva así unos cuantos años, desde que empezamos la crisis más o menos, el producto ecológico ha ido creciendo año tras año. O sea que la alimentación ecológica va aumentando la brecha, o se va acercando, mejor dicho, a la producción convencional, porque la producción convencional, el consumo de alimento convencional se reduce año tras año en España, mientras que el consumo de producto ecológico crece año tras año. Esas son las luces. A pesar de la crisis económica, a pesar de que el consumidor basa una de sus prioridades hoy por hoy es el precio, etcétera, etcétera. Pues a pesar de que el producto ecológico tiene el hándicap del precio, ha crecido con respecto al producto convencional. Las sombras. Pues que estudios del año 2014 y del año 2015 de tendencia de consumo, se les ha preguntado a los consumidores de producto ecológico, los habituales, por qué no aumentan su consumo de producto ecológico. Y lo primero que han dicho es por el precio. O sea que el consumidor, yo no les digo el consumidor de producto convencional, el consumidor de producto ecológico que compra producto ecológico no aumenta su consumo porque el producto es caro. Luego también en el sector ecológico se nota la crisis, vaya, evidentemente. Y el consumidor de producto ecológico dice que no puede permitirse aumentar la cesta de la compra o que incluso en algunas ocasiones ha disminuido su compra. Otra de las razones que da para no aumentar su consumo es porque dice que no lo encuentra con facilidad. Entonces, ¿la crisis está jugando un papel importante o está afectando al mercado de producto ecológico? Lógicamente, porque el consumidor de producto ecológico es sensible al precio también, cada día más. Pero la buena noticia es que no le está afectando tanto la crisis económica como al convencional. Bueno, pues si hay alguna pregunta que Rosalía le pasa a Antonio. Sí, luego David. No, está Antonio primero. Sí, Antonio. Buenas noches. Bueno, yo no sé cómo... O sea que usted tiene la visión esta del mercado de una manera que... No sé cómo explicar, que yo creo que esto está bastante claro. O sea que, ¿por qué en España se consume un 1% y en otros países un 4 o un 5%? Pues yo creo que es porque en España el convencional todavía es comestible. O sea, el consumidor en España de ecológico viene rebotado de los productos que hay del extranjero. Bueno, algo hay de eso. Cuando se intenta explicar por qué el consumo de producto ecológico en España es menor que en otros países, se recurre a una explicación que no es la única, pero es una más,
y es la imagen que todavía tenemos los españoles de la producción de alimentos en España, como una producción tradicional, natural, etcétera, etcétera. Eso es algo que todavía revolotea por la mentalidad del consumidor español. No, pero no es que revolotea ni nada de eso. Es que es la realidad. Es que los productos que vienen de fuera son incomestibles. Lo que pasa es que tienen unas técnicas comerciales y unas cosas que se lo meten al consumidor por los ojos y que lo consumen. Otra razón que dificulta el desarrollo del mercado de producto ecológico en España es lo que usted acaba de decir, la falta de una comercialización y de un marketing efectivo para vender el producto ecológico. Porque cuando se habla de marketing de producto ecológico y de vender el producto ecológico parece que estamos ante una contradicción o ante un pecado. El producto ecológico necesita venderse y para venderse hay unas técnicas de marketing que funcionan muy bien para el producto convencional y que pueden funcionar perfectamente para el producto ecológico. No obstante, con lo que dice usted respecto a que nosotros comemos mejor que en otros países, pues a mí me viene a la memoria siempre la leyenda urbana de la dieta mediterránea en España, que todo el mundo decimos que consumimos dieta mediterránea y cada vez somos más globalizados desde ese punto de vista. Yo creo que en España, más que una imagen de que tenemos un buen producto y que por eso el producto ecológico no se consume tanto, porque decimos es que el producto convencional español es bueno, más que eso yo creo que los problemas de la falta de desarrollo del producto ecológico en España vienen por lo que acabo de comentar, por falta de adecuación de la oferta y la demanda, por falta de tejido industrial que transforme la producción en producto terminado, por falta de un conocimiento por parte del consumidor, y en eso el consumidor español sí que está todavía a distancia del consumidor europeo, por una red de comercios muy atomizada, que necesita profesionalización. Todo eso es una serie de factores que dificultan que crezca el mercado de producto ecológico en España. Y es lo que decía ahora mismo, si el sector acomete esas tareas pendientes, crecerá y se pondrá al nivel del resto de países europeos. Había aquí, David, tenía... Sí, yo, a ver, no es por crear un debate ahora nuevo, pero antes hablábamos de los pequeños desfases o desequilibrios que pueden haber entre la oferta y la demanda de producto ecológico y las dificultades que puede tener el consumidor a la hora de encontrarlo, ¿no? Sobre todo en grandes superficies o cadenas. Hoy entre bastidores, en la cooperativa hablábamos del tema de que esto ya, tanto producir ecológico como consumir ecológico, no debería ser una razón, no deberían haber razones ideológicas detrás, con lo que estoy plenamente de acuerdo. Pero también hemos dicho que sí que había una parte de conciencia importante. Entonces, yo personalmente creo que quizás los desfases o desequilibrios estos de los que hablábamos serían bien corregidos si esa conciencia que tenemos los productores de ecológico y los elaboradores de ecológico se traspasara un poco al consumidor. Es decir, habría que cambiar un poco el sistema de compra, no comprar tan compulsivo, no comprar en exceso, comprar un poco más con conciencia y quizás también entonces nos daríamos cuenta de que la conciencia no solo afecta a lo que consumimos, sino quizás también a lo social, a lo económico, etcétera, etcétera. Si entramos en ese tipo de conciencia, también nos daremos cuenta de que las grandes superficies no respetan, por así decirlo, unos mínimos de conciencia o de respeto social, económico, etcétera, etcétera, ni con los productores, nosotros, ni con los consumidores. Entonces, quizás, si se hiciera un trabajo más de concienciación a nivel del consumidor, de bueno, pues voy a la tienda de siempre a comprar la verdura y les voy a pedir, a la verdulería de toda la vida, y les voy a pedir o insinuar a ver si tienen algo ecológico, en vez de ir a la verdulería del súper. Si luego nos vamos a una carnicería, hacemos lo mismo, a una panadería y dejamos de consumir, o no siempre, pero habitualmente, como tú decías, lo de siempre. ¿Dónde consume la gente? ¿Dónde toda la vida? En el hiper, bueno, toda la vida son 20 años. Antes consumíamos en tiendas. Quizás deberíamos volver un poco a eso, quizás, es mi opinión, para corregir esos desfases y desequilibrios.
para aumentar el mercado del producto ecológico en España hay dos vías, efectivamente, y una es la que acabas de comentar ahora mismo, que sea el consumidor el que evolucione y obligue al sector, tanto al convencional como al ecológico, a un mercado de alimentación sostenible desde el punto de vista económico, o sea, que sea viable el negocio, una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, que hoy por hoy el mercado convencional no tiene en la mayoría de las ocasiones. El mercado convencional tiene una serie de ventajas porque obvia una serie de costes, como son los medioambientales, lógicamente, y una sostenibilidad desde el punto de vista social. Si la gran masa de consumidores en España tuviera esa forma de pensamiento hoy por hoy, no estaríamos hablando de esto. El problema de las sociedades es que los cambios de hábito y de actitud, esto no son cambios de hábito, son más bien cambios de actitud, van muy lentos. El consumidor europeo nos lleva 10, 15 años de ventaja en cuanto a evolución de pensamiento, de actitud y de criterio ante la alimentación, efectivamente. Y en España el consumidor llegará a ese nivel, pero si esperamos a que sea el consumidor el que vuelva a la tienda tradicional, el que consuma una serie de productos en determinadas circunstancias, a que compre aquí y no compre allí, a que renuncie a una serie de hábitos a los que está acostumbrado, ese cambio será mucho más lento, porque esa evolución en la mentalidad del consumidor lleva mucho tiempo. Entonces, yo me voy al otro lado, que es cómo hago para aumentar el consumo de producto ecológico sin basarme en ese cambio necesario en la mentalidad del consumidor. Y ahí es donde entra en juego todas estas cuestiones de las que hablábamos ahora. Vamos a arreglar todo lo que haya que arreglar dentro de la cadena de comercialización para que le sea más fácil al consumidor el contacto con un producto y que además lo conozca mejor, y a partir de ahí será mucho más fácil ese cambio de mentalidad y de evolución del consumidor. Digamos que el camino ortodoxo, vamos a llamarle así, sería el de que cambie el consumidor, pero es muy lento. Entonces, hay un camino más corto que es cambiar o arreglar lo que hay que arreglar a lo largo de la cadena de comercialización para favorecer esa llegada en mejores condiciones al consumidor. Es las dos formas de entenderlo. Yo personalmente me inclino más para no tirarnos otros 20 años en esta situación, arreglar lo que hay que arreglar, que hay mucho que arreglar. Bien, lo que hay que hacer es hacer esos cambios con cabeza. Esa es la cuestión. Y para ello tenemos una experiencia muy buena, que es cómo se ha desarrollado el mercado de alimentación convencional en España en los últimos 15-20 años. Bueno, Agustín. Hola, buenas noches. Yo quería comentar que el consumidor siempre lo que compara es lo que es precio-calidad. Entonces, en los países de Alemania y en esos países hay un valor adquisitivo mucho más alto, entonces por eso consumen más productos ecológicos. Luego también en estas zonas de los pueblos tenemos productos que no están certificados, pero son también ecológicos. Productos naturales, llámese de huertas, de animales que tenemos que no están certificados pero son ecológicos. Entonces, por esta zona que consumimos productos naturales, se puede decir, ¿no? Pero principalmente yo creo que lo que el consumidor mira es el precio. Y si no se consume más productos ecológicos aquí en España es por la crisis y por el precio, principalmente. Pienso, ¿eh? Sí, es una de las razones del poco consumo en España de producto ecológico, el precio. Entonces, si el precio es una barrera para que aumente el consumo de producto ecológico, vamos a ver de qué manera podemos bajar el precio. Una manera muy fácil, que es el camino que ha seguido la gran distribución a lo largo de los años, es apretar al sector de la producción hasta que sude tinta para abaratar los precios. Pero es que esa es la solución más corta y la menos sostenible a medio y largo plazo. ¿Se pueden abaratar los precios a lo largo de la cadena de comercialización de producto ecológico? Por supuesto, racionalizando esa longitud de la cadena de comercialización. A mí me decía un productor de pan hace un año una cosa así. Para hacer pan con anís
necesito que ese anís pase por 5 pasos para que a mí me llegue el producto a mi panadería. Entonces, el anís, que bueno, que es un ingrediente muy, muy pequeño de la producción de pan, pero se me multiplica por 5 o por 6 el precio del anís para hacer la barra de pan o para hacer la hogaza de pan con sabor a anís. Si la cadena de comercialización obliga a dar una serie de pasos que van incrementando el precio poco a poco, eso es un problema a la hora del precio de venta final. Si el punto de venta, me da igual que sea convencional o ecológico, no define, no mejora en la gestión de su producto en el punto de venta, va a tener mermas, va a tener pérdidas, no va a vender el producto al ritmo que debería y eso le va a suponer unos mayores costes, lo que le va a obligar para curarse en salud a poner unos precios mayores de los que podría poner realmente. El productor, si se ajusta a lo que realmente está demandando el mercado, le será más fácil colocar esos productos que si no se dedica a producir sin saber si el producto se va a consumir al final o no. Digamos que todos los elementos de la cadena de distribución pueden hacer cosas para abaratar el precio del producto ecológico. Y hay categorías de alimentos en el que el precio del producto ecológico es, no les voy a decir similar, pero muy poquito más caro que el convencional. Si se ha conseguido ahí, por una serie de mejoras en la gestión, vamos a intentar hacerlo también en el resto de los productos. Que abaratando el precio del producto ecológico, ya solo por eso conseguiremos aumentar el consumo. Había aquí una pregunta, aquí Isabel. Mientras que viene Isabel, bueno, el tema de precios yo siempre digo, cuando me preguntan o me hacen una entrevista, me preguntan siempre, ¿por qué los productos ecológicos son más caros que los convencionales? Yo siempre respondo y digo, no, es que los convencionales son más baratos que los ecológicos, ¿no? A veces un poco la conciencia y demás, a veces hay que verlo de una forma, ¿no? O necio, el que confunde el valor con el precio, ¿no? Yo, por aquí iba mi pregunta iba un poco por aquí, por donde ya se ha ido. Por dos partes. Por un lado, eso, el hecho de que los productos se abaratan apretándole las clavijas al productor. Y otra cosa que también me preocupa mucho, el hecho de que empiece a entrar producto ecológico de terceros países con producciones, con mano de obra esclava prácticamente, y que esto, la comercialización, los canales de distribución a gran escala, los hiper, todo esto, empiecen a vender productos más baratos, pero se salten el productor nacional, con lo cual podemos tener dos riesgos. El hecho de perder garantía en cuanto a la producción, a que sea un producto realmente bien verificado y bien controlado y que tengamos garantía de que la producción sea realmente de calidad, con lo cual perderemos confianza del consumidor y que nosotros pues vamos a estar listos de papeles, porque vamos a tener que estar compitiendo con eso. Eso es una cosa que a mí personalmente me preocupa bastante. Y a mí también. Y a mí. A todos. Y no hemos hablado mucho, bueno, no hemos hablado prácticamente nada de la estructura de comercialización en España comparando el mercado interior con el mercado exterior. Cuando a mí un productor me dice, presumiendo, que un 70 o un 80% de su producción la tiene colocada en Alemania, yo me echo a temblar. Porque dentro de 6 meses, ese cliente alemán puede encontrarse con un turco, con un chino o con un X que le está dando un producto ecológico, con sello, 50 o 60 céntimos más barato. ¿Qué va a hacer ese cliente alemán? Lo tengo clarísimo. A ese productor que tiene un 70% de su producción cautiva en la exportación, le va a hacer un daño tremendo. Entonces, hay un problema importante que es la competencia de terceros países con sistemas de certificación. Claro, ahí no... Yo siempre digo, un sistema de certificación es un sistema de certificación en China y en España. Otra cosa es que el control efectivo que se está haciendo sea igual que garantice igualmente la calidad del producto en un país o en otro. Y ahí no voy a entrar porque no tengo datos.
Hombre, lógicamente siempre tendemos a pensar, a mí me están controlando y yo creo que en España el sistema de certificación funciona y es serio y potente. Entonces, alguien puede pensar, el producto ecológico español es más ecológico que el producto ecológico X, pero está sujeto a una certificación igualmente y un cliente internacional puede tener esa tentación de quedarse con un producto ecológico más barato y nuestro mercado exterior reducirse significativamente. Por eso digo que la salud del mercado del producto ecológico en España pasa por consolidar el mercado interior. Siempre he oído también, es que me resulta mucho más fácil y más cómodo llevar un tráiler de fresón de Huelva a Düsseldorf que un palé de fresón de Huelva a Sevilla. Pues vamos a intentar cambiar la estructura del mercado de producto ecológico para que sea igual de fácil llevar ese palé a Sevilla que el tráiler a Düsseldorf. Porque lo que haremos será consolidar el mercado interno español. Y, hombre, no dejar la exportación de lado, evidentemente, pero no decir que un 60% de exportación es una buena noticia y que un 40% de consumo interno, además con las debilidades que tenemos, es una buena noticia. Hay que equilibrar más esa balanza. Y abundo, si me permiten, ¿no? Estoy colaborando con el Ministerio, con la nueva... va a cambiar otra vez el reglamento de agricultura ecológica, de producción ecológica, ¿no? Y bueno, como representante de FEPECO, como presidente de la FED de los empresarios, pues una de las cosas es el tema de exportación. O sea, nosotros nos van a obligar, a la industria agroalimentaria nos van a obligar a tener muchos más requisitos, mientras que por otro lado están diciendo que van a dejar mucho más libre lo que es el acceso de terceros países de exportación. O sea, eso lo tenemos a la puerta de la esquina, porque dicen que digamos que hay que abastecer con más mecanismos a lo que es el mercado en aumento de lo que es del mercado ecológico, ¿no? Entonces, con esa base de que está aumentando, lo que quieren es más estrictos a los que somos los de aquí y casi mucho menos estrictos a lo que nos viene de fuera, ¿no? Es de lo que estamos siempre luchando y batallando y con las mismas certificadoras, pero bueno, eso también es otro tema, ¿no? Miguel, tenía una pregunta también. Muy buenas noches. Quería hacer estamos viendo en muchos otros sectores que está creciendo el comercio online, venta por Internet, el acortamiento de muchos de los canales de distribución y no se ha hablado nada de esto en el proyecto. Me gustaría saber su opinión al respecto, si hay perspectivas de crecimiento, si puede ser una posibilidad de negocio también para productores, para acercarse al consumidor final. El canal online está... una de las cualidades del canal online es que reduce la cadena de comercialización. Cuando tú reduces la cadena de comercialización, abaratas el precio. Eso está claro. El mercado online de producto agroalimentario en España en general está todavía en mantillas. Está con crecimientos tremendos, de un 20 o un 30% anuales, pero el nivel de comercialización de producto online alimentario es muy, muy bajito todavía. Por eso no he hablado de ello, pero yo entiendo que va a ser uno de los canales a tener en cuenta en comercialización de producto ecológico. Será bueno que se desarrolle este mercado, pero vuelvo a insistir, hay cosas, hay tareas que hay que acometer antes que el desarrollo del mercado online. Vale. Y la percepción, por curiosidad, porque antes, por ejemplo, se comentaba la percepción del consumidor con respecto a los puntos especializados, que ahí hay una deficiencia, bueno, una deficiencia relativa porque se espera que se parezca mucho más al convencional. ¿Sabemos cuál es o hay algún tipo de parte en el estudio del consumidor convencional con respecto al canal, a la compra online? ¿Hay algún tipo de incidencia con...? No se sabe, no hay nada todavía. En el mercado ecológico uno de los problemas que hay es la falta de información. Vale, que habría que empezar primero por... Entonces, bueno, comentar el estudio que hemos presentado y el que estamos haciendo ahora mismo cuesta muchísimo de hacer, porque hay dificultades para acceder a información contrastada. Entonces, datos de consumo de producto ecológico online, aproximaciones, conjeturas, hipótesis, comparación con el mercado convencional en el que hay un poquito más de información. Entonces, la tendencia sugiere que si aumenta la participación, la penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad a nivel de redes sociales, a nivel de penetración de Internet en los hogares, etcétera,
ese canal va a favorecer que por ahí se venda cualquier cosa, entre ellos el producto ecológico. Con lo cual, digo, será un elemento a tener en cuenta, pero hoy por hoy no hay datos. De todas maneras, será muy, muy poquito. Una cosa que no he comentado, y aprovecho para decirlo, son otros canales emergentes, vamos a llamarle así. De hace 4 o 5 años a esta parte, hay un canal de venta que está aumentando muchísimo también, que es muy pequeñito, pero está aumentando muchísimo, y es el canal directo productor-consumidor. Grupos de consumo, asociaciones de productores consumidores, etcétera. Digamos que ese es un canal de comercialización emergente, que cada vez tiene más importancia y que si mantiene el ritmo de crecimiento que está teniendo, dentro de unos años hablaremos tanto de canal convencional súper como de canal directo productor asociación de consumidores. Sí. Al final, y hablando de tema de canales de venta, mi opinión es que no se puede penalizar a ningún... Hoy por hoy el mercado de producto ecológico no puede permitirse el lujo, si quiere crecer como todos esperamos que crezca, no puede permitirse el lujo de prescindir de algunos canales con respecto a otros. Entonces, mi opinión es que la distribución convencional tiene que estar ahí, el mercado especialista tiene que estar ahí y todos los canales alternativos o emergentes, como pueda ser el online o el canal directo consumidor-productor, tienen que estar ahí también. Porque lo que hace falta hoy por hoy es hacer llegar más producto por cualquier canal de venta al consumidor. Si sentamos las bases para que ese acercamiento sea ordenado y sostenible, tendremos un crecimiento sostenible en el futuro. Hay que tirar todo lo que se mueva, ¿no? Rosy, creo, no sé si... No. ¿Alguna pregunta más? O terminamos ya porque, bueno, venga, la última ya. José Luis, sí. Buenas noches, muchas gracias por venir. Y yo quería hacer una reflexión. Hace unos 2 o 3 años vino una persona también muy importante de este sector agroecológico y hizo una pregunta que ahora voy a hacer yo. Me voy a permitir hacerla. ¿Cuántos de los que estamos aquí consumimos ecológico? Aceite ecológico, al menos. Sí, que sí, todo, eso creo. Levantamos la mano, venga, ¿quién consume aceite ecológico? Venga. No, bueno, pues estamos viendo que hay un avance bastante importante, ¿no? Aquel año lo levantaron bastante pocas personas. Ya está, simplemente eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Si Emilio ahora preguntase, ¿y algo que no fuese aceite ecológico, qué consumimos? Y a lo mejor bajaríamos, ¿no? José Luis, gracias por las flores. Uno de los problemas del poco desarrollo del mercado de producto ecológico es que, y eso lo ha dicho el sector siempre, que incluso la propia gente del sector era poco consumidora de producto ecológico. Eso va cambiando, ¿eh? Se han levantado muchas manos. El aceite ecológico aquí tampoco es un mérito muy allá, ¿eh? Como dice Juan Antonio, ¿cuántos de nosotros consumimos producto ecológico todos los días o compramos producto ecológico todos los días? ¿Y cuántos hacemos una cesta de compra de un 50-60% del total de productos con producto ecológico? Ahí, bueno, pero aquí tenemos también... Ahí las manos que se levantan ya son menos. Sí, pero bueno, ahí también hay que decir los problemas que tenemos en el sector, como bien dices, por el tema de la disponibilidad, ¿no? Sí. Aquí los Pedroches, en el centro del universo, pues todavía no nos llega todavía esa cantidad de oferta, ¿no?, que podemos tener, ¿no? Lo hemos hablado, la dificultad para acceder al producto ecológico. Bueno, pues yo voy a terminar una reflexión mía simplemente, ¿no? Cuando nos dabas todas estas recetas que tenemos que hacer el sector somos los que estamos aquí, mis socios, yo, mis compañeros, todos los que nos conocen. Pero tengo una preocupación, ¿no? La preocupación es que si todas esas medidas correctoras que tenemos que hacer, ¿no?, las tenemos que hacer dentro del sector, estamos preparados, van a venir de fuera a ponernos las pilas, como no es, porque yo qué sé, hay una serie, no tan larga, yo qué sé, simplemente te la llevas, pero la reflexión mía es que tú sabes cómo opino, ¿no?, en el tema de comercialización y demás. Los productores sabemos vender muy bien, lo tenemos metido en el ADN, cada vez lo tenemos con una pasión, ese conocimiento. Nadie mejor que nosotros lo va a transmitir, ¿no? Pero tenemos carencias en el tema de formación y demás. Hay otra gente que saben perfectamente cómo hacerlo, cómo mover los hilos, como también decía Antonio también, cómo saben hacer marketing, porque tienen medios, tienen mucho dinero, que nosotros a lo mejor no tenemos. Ahí tenemos un dilemita, ¿no?
Mi opinión, el sector tiene que ponerse las pilas, el sector, y no esperar que alguien le traiga las pilas para ponérselas. Esa sería una actitud que facilitaría muchísimo todo lo demás. Es decir, yo soy quien tiene que sacar adelante al sector. Y para eso, claro, que es que eso cuesta, porque me hace falta, yo solo no puedo hacerlo, luego tengo que asociarme con otros, tengo que tener una organización, tenemos que ser todos los que estamos en ello pensando de una manera similar y transmitiendo de una manera similar lo que estamos haciendo. Tenemos que ser consecuentes y reconocer que necesitamos formación, que tenemos que formarnos. Yo creo que nadie va a venir a enseñarte lo que tienes que hacer, a no ser que tú lo muevas. Y que si viene alguien y que si alguien hay por ahí que pueda encontrar aquí un nicho de mercado de por ahí fuera, lo va a hacer. Y si puede aprovecharse de las carencias que no arregle el sector desde dentro, lo va a hacer. Pues muchísimas gracias, Pedro. Enormemente agradecidos por este rato tan ameno y por aprender tanto, ¿no?, sobre este y por darnos una poquita luz. Muchísimas gracias y nuevamente, y bueno, pues que te deseo que tengas buen viaje de vuelta a Madrid y no descuides mucho, que a ver si vais a perder el tren, ¿no?, que no tenemos otro. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros.